buenos días a todo el país que tiene que ver con el sector productivo más importante, que es el campo. A ellos les vamos a estar hablando y les vamos a estar dando información. Información en la voz del productor. Tenemos muchos productores amigos. Uno de ellos es Mario Reiteri. Con él vamos a estar hablando de trigo, cosecha gruesa, qué pasó en estos primeros 6 meses, cómo lo ve el productor. Vamos a estar hablando de papa, de ganadería, vamos a hablar de exportaciones, de exportación de carne hacia Israel. Hay un cupo muy chiquito de 3.500 toneladas que se abren y realmente qué pasa también con otro tema, con la vaca conserva. En el norte de nuestro país hay un problema grande y está viendo el gobierno a ver cómo lo puede instrumentar. Hay mucha expectativa en esto. El otro tema tiene que ver con la corriente Niña, el clima en nuestro país. ¿Qué expectativas va a ser, lógicamente, allá cuando se está pensando aquí en el sudeste entrar con la cosecha de trigo y cebada? Comenzamos así, la voz del productor, Mario Reiteri. Con las incertidumbres que tiene un año electoral, con las PASO y la elección general que se avecina, y sobre todo con una agenda de urgencias también, o temas importantes que hay que seguir trabajando en el mientras tanto de esto que distrae tanto a quienes hoy son oficialismo y oposición, y de quienes dependemos para tener esas políticas de mediano y largo plazo para el sector. Y en lo más urgente hoy sobre el tapete es el tema de las carnes. Encontramos la presentación del plan ganadero. Vos sabés que es un conjunto de medidas que se había comprometido el gobierno a presentar para poder volver a liberar las exportaciones, pensando que llevaba la producción de 3.200.000 toneladas de carne que tiene la Argentina. Es un programa que aspira a llevarla a más de 5 millones de toneladas, con hoy una base de 200.000 productores, a tratar de que se pueda llegar a aumentar, aunque sea en un 50%, que haya gente que entre a la actividad, y también en función de adquirir nuevas áreas ganaderas, sobre todo en las zonas desérticas. Ese estrato de productores hoy, para que la gente tenga una idea, de esos 200.000 productores, tenés el 70% con menos de 150 vientres, hasta 600 hay un 20%, y hay un 9% que concentra rodeos de más de 600 animales. Eso es un poco el planteo y los desafíos a subir todos esos pisos. Esto llevó al gobierno a tomar, entre el conjunto de esas medidas que decís, Mario, la disminución de las exportaciones al 50% de lo que era el año pasado. Ahora, en estos últimos 15 días, se libera un cupo que tiene que ver con carne a Israel. Sí, kosher, el corte kosher. Bueno, esos van a ser 3.500 toneladas que se pueden repetir, ¿no? De ese corte, para también pongámoslo en la magnitud, son 27.000 y pico de toneladas, 27.500 toneladas en el año, que significa no poca plata, 200 millones de dólares. Y que para los especialistas en carne dicen que aunque se libere, llega tarde, aproximadamente 45 días tarde. Pero bueno, es importante, es una señal que se hayan liberado. Con la preocupación de que hay un stock que disminuyó, y que generalmente es producto de un buen momento de la agricultura, de la falta de este plan que se necesita y para la ganadería nacional, y también preocupado porque esta situación con China puntualmente estas intervenciones en el mercado son los que más daño le hacen al desarrollo de la producción de carne. En este primer informe vamos a hablar del cupo que el gobierno ha establecido para vender carne a Israel. Establecen cupo adicional de 3.500 toneladas mensuales para exportar carne kosher a Israel. El gobierno nacional aumentó la posibilidad de exportar carne bovina con rito kosher a Israel al establecer un nuevo cupo adicional de 3.500 toneladas por mes, según el decreto 513/2021 publicado en el Boletín Oficial.
Las ventas de carne bovina a Israel fueron alcanzadas por las limitaciones en las exportaciones implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de la escalada de precios en el mercado local. De esta manera, los envíos a dicho país, que estuvieron limitados en un 50% respecto de lo despachado para dicho destino, podría sumar 3.500 toneladas mensuales. Según el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, en el primer semestre Israel se constituyó como el tercer mayor comprador de producto argentino, con la adquisición de 14.895 toneladas peso producto. Entre los considerandos que justifican esta medida, el decreto que lleva la firma del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y de los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, plantea que Israel importa unas 100.000 toneladas de carne bovina con rito kosher congelada y enfriada cada año, y en 2020, 27.300 toneladas de este total provinieron de la Argentina. Asimismo, explicó que, con el objeto de incrementar la exportación de carne bovina con rito kosher durante 2020 y 2021, frigoríficos argentinos realizaron inversiones para la adaptación de sus instalaciones para la faena kosher con la cooperación de empresarios y rabinos matarifes de Israel, y que en la actualidad la carne bovina congelada y enfriada representa aproximadamente un 66% de las exportaciones totales de la Argentina a Israel. La flamante medida regirá en principio hasta el 31 de agosto, aunque con una resolución conjunta de los ministerios que conducen, Cuflas y Basterra, podría ser extendida hasta el 31 de diciembre. Para el cupo general, se deberán tomar en consideración las cuotas de mercado en las fábricas o establecimientos habilitados para exportar durante el año 2020. En el caso de la carne bovina con rito kosher, el cupo se distribuirá de manera equitativa entre los establecimientos y plantas que exportaron a Israel en el primer semestre de este año, dicta la norma. Mario, habíamos prometido que íbamos a hablar sobre trigo. Este cultivo tan noble aquí en el centro y sudeste, hay zona triguera por excelencia. ¿Cómo anduviste con el trigo? ¿Cuál fue tu toma de decisión? Marcelo, aumenté la superficie de siembra. Sabiendo que es un riesgo porque está en la lupa del gobierno, que el trigo, con el tema del pan y otras derivaciones que tiene, es un tema importante para la definición de precios. Pero en general, como dijiste vos, es un cultivo noble, es un cultivo de esta zona, y me llevó a aumentar la superficie de siembra. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque bueno, en el país creció un 28% la cebada. ¿Qué fue lo que no te convenció para hacer algo de cebada? En particular, que me siento por los tiempos no hay una verdad absoluta en el campo porque tenés una audiencia muy amplia y la cebada, como dijiste vos, se ha crecido también su siembra básicamente en el sudeste. Pero en la comodidad de las tareas de mi firma, me es más ventajoso hacer la rotación con el trigo. Y yo no hago una soja de segunda, en general, más vos sabés que yo también soy productor de carne, y por ahí mi soja de segunda a veces es pastorear los rastrojos de trigo. La cebada, más que nada, así como las avenas que hacemos para esa hacienda, son destinadas a una soja de segunda, a un doble propósito. Yo en el trigo prefiero a veces pastorearlo y comerlo, y no hacer esa soja de tan corto tiempo que vos no sabés. Hay años que te sale bien, pero en general hay años que no sirvió más que nada para limpiar el barbecho. Al momento de realizar las cosechas, en el sudeste ha sido un año de cosechas buenas, sobre todo hasta en la papa, lo que fue el trigo, lo que fue el girasol, lo que fue el maíz. Alguna soja, la soja de primera, alguna soja de segunda sufrió más la seca. Fue un muy buen año, con muy buenos precios que ni siquiera estaban pronosticados. La preocupación es que toda esa diferencia que se provocó por estos precios, la estamos trasladando hoy a los insumos para esta campaña. Nosotros hemos tenido crecimiento no solo de lo que es la cuestión del dólar, de la actualización del dólar,
del insumo, sino también del valor en dólares. Suben en dólares, estamos casi al doble de lo que pagamos el año pasado el fósforo, estamos en un 70% en la urea y así en todos los, en el resto de los fitosanitarios que nosotros utilizamos, que son herbicidas, insecticidas, fungicidas, todos tienen una suba en dólares y también la consecuencia de una financiación más cara. Así que esa es la preocupación que uno tiene, que esta ventaja no nos permitió, sobre todo vuelvo a decir, aquellos que tenemos menos espalda, los medianos y los pequeños, para traducirla en inversiones directas. Por el contrario, Agatas nos van a permitir acompañar los cultivos de este año con esta suba de insumos y de alquileres, que fue importante. Nos vamos al corte comercial y volvemos con la voz del productor y muchos temas más para compartir con ustedes en este programa. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso, desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. Mario, habíamos hablado de ganadería en el primer segmento, pero me queda una pregunta. ¿Qué pasa con la vaca conserva que el gobierno anunció la exportación de la misma que se había cortado injustamente? Bueno, la vaca china realmente es una preocupación, como decíamos hace un ratito, para el sector. Es fundamental que pueda salir, tanto no solo para los productores de carne, con la facilidad de tener un menor costo en la reposición de los rodeos de cría, sino en la lechería. Y para eso el SENASA tiene una medida ya adoptada de cómo va a ser para controlar, una vez que entra esa vaca conserva al frigorífico, si el gobierno libera, como ha prometido, que aparte del corte kosher va a empezar a liberar esa vaca otra vez, para que sea realmente vaca conserva lo que sale a China y no vaya mezclado otro corte. Es decir, va a haber una auditoría especial de esa vaca si se vuelve a liberar la exportación de la misma. Y hoy la preocupación del sector son todavía hay mucha vaca en contenedores dando vuelta y que no se les está dando la autorización para esa salida. Sí, no son temas menores, esperemos que eso se destrabe, ya que no solamente es exportar, sino generar las vías de exportación lo más rápido posible. Mario, te quiero meter también en la voz del productor en un tema que incluye al productor entre sus necesidades el poder comprar maquinarias agrícolas. ¿Esa línea crediticia que se había anunciado está en funcionamiento? Sí, el problema es que no todos los productores estamos en condiciones de acceder o cumplir los requisitos que nos piden los bancos. Algunos porque no tenemos la estructura de asesoramiento necesaria para, sobre todo, el pequeño productor, y el mediano a veces en función también de esa falta de asesoramiento, poder cumplimentar todas las exigencias que hoy se nos piden para otorgar. Las líneas están, son importantísimas. En esta etapa, con este tipo de gobierno, realmente es una devolución que le viene al sector, yo creo que más destinadas a la fábrica, pero son beneficiosas porque tienen un plazo importante para acceder a una tecnología que hoy es muy cara y que está especificada cuando en realidad son herramientas que están valuadas siempre en dólares. El cambio climático, bueno, tenemos demostraciones en el mundo y lógicamente en nuestro país de lo que se está ocasionando debido a este fenómeno climático que está azotando a la producción y a todos aquellos también que se encuentran en ciudades en diferentes puntos del planeta. Pero bueno, vamos a hablar nosotros de la corriente Niña, esta corriente que va a estar entrando aquí al país allí a fin de año y que seguramente va a estar los ojos puestos en qué pasa con la campaña de trigo.
La Niña podría volver a afectar la producción agrícola, aunque en forma leve. El fenómeno climático La Niña, con la consecuente sequía que suele traer aparejada, podría afectar en los próximos meses a la producción agrícola argentina, incluso antes de lo esperado, advierten los especialistas en agroclima, aunque aclaran que sería de débil intensidad y podría ser compensado por otros factores. En uno de sus últimos informes, la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que las proyecciones de los organismos internacionales muestran una probabilidad de evolución a Niña del 68%, aunque aclaró que el Atlántico podría compensar la posibilidad de lluvias por debajo de lo normal. El trabajo señala que las lluvias de invierno fueron de regulares a malas, bastante por debajo de lo que se esperaba hasta hace un par de meses. Así, las lluvias de primera mitad de invierno de este año están por debajo de los acumulados medios históricos de los últimos 30 años, como en 2020. Otras semanas sin lluvias aumenta la preocupación por el descenso de las reservas de agua, agregó el trabajo. En ese sentido, la Bolsa de Cereales de Rosario estimó que en los próximos días la presencia de una masa de aire frío y seco mantendrá poca nubosidad, temperaturas relativamente bajas y escaso contenido de humedad que, combinados, mantendrán el tiempo totalmente estable. Por su parte, el meteorólogo Leonardo de Benedictis informó que, desde el punto de vista meteorológico, esta campaña no debería ser tan preocupante porque el evento La Niña que se aproxima es de débil intensidad, por lo cual no estaríamos hablando de ninguna situación catastrófica. Sin embargo, aclaró, cuando le sumamos el aspecto agro, es decir, empezamos a mirar el suelo, tenemos que se perdieron napas, perfiles y volumen de agua en el suelo. Si bien lo que pase del suelo hacia arriba no es una situación catastrófica, hay que saber bien cómo tenemos el suelo. Podemos tener un año parecido al pasado, para muchos no tan malo, salvo algunas zonas muy castigadas, pero en general anduvo muy bien, pese a que fue un año de pocas lluvias o erráticas. Pero a quienes les bajó 1 metro la napa van a tener más inconvenientes que en la campaña anterior, advirtió el meteorólogo. Mario, contame sobre papa. Sé que entre esa diversidad de producción que haces en el campo, haces papa. Sí, ya ahí en el sudeste veníamos hablando también con vos, mucha gente que ha empezado la siembra. Sí. En un año también que ha sido, sí, una siembra temprana, en un año de seca, que por lo menos, sí, Niña. Y la verdad, la preocupación son los precios, que no hay forma de que respondan a los costos, que, como volvemos al principio, de alquileres y fitosanitarios que hoy tenemos, ¿no? Y de fertilizantes. Así que siempre con la esperanza como productores, pero muy preocupados porque normalmente en esta época hasta Córdoba mejoraba la posibilidad de esa ecuación costo-precio, que resultaba beneficiosa para encarar la nueva siembra. Tucumán va también con una producción importante. Si no se revierte, bueno, la verdad que para el productor es una angustia la situación. Vamos a enterrar muchos dólares para cosechar pesos y en una cantidad que no es suficiente probablemente para, si no cambia o se revierte esta situación de mercado, para cubrir ese costo. La buena noticia para el sector es que cada vez más importante la exportación de papa. Vos sabés que tuvimos desde la Federación Nacional de Productores de Papa, invitamos al presidente del INASE a recorrer la zona, los laboratorios, los frigoríficos de papa semilla, y estamos exportando al sudeste asiático cada vez con mayor presencia, y hay una oportunidad porque en Europa todas las tierras que se dedicaban a papa son permanentemente trabajadas y eso le trae bacteriosis y, bueno, obviamente pérdida de estructura y de lo que hace a la presencia de otras enfermedades, de hongos, y podría empezar a ser importante que se le provee y se revierta lo que históricamente era, de que nosotros empecemos a mandar semilla de acá para Europa. Nos vamos a las noticias destacadas cuando estamos volviendo. Vamos a tocar uno de los temas importantes. Los ojos están puestos en Estados Unidos. En este mes de agosto, lo que tiene que ver con maíz y soja, va a estar la tendencia en los precios. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además,
las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá www.agendaagraria.com.ar. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Usa Sistiva en tu semilla y protege tu cultivo por 45 días desde la emergencia. Con Sistiva de BASF, sembrá con los ojos cerrados. BASF. We create chemistry. De campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más. Siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas. Crecemos juntos. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Noticias destacadas de la semana. Exportaciones de carne. El campo vuelve a la carga y pide normalizar el mercado. El campo volvió a la carga contra el recorte a las exportaciones de carne vacuna que impuso el gobierno en abril último. En este sentido, el Consejo Agropecuario Argentino y Federación Agraria, una vez más, expusieron el malestar del sector ante las limitaciones para realizar ventas de carne vacuna al exterior. Argentina logró ser uno de los principales proveedores de cebada y malta en Latinoamérica. Con una siembra de 1 millón de hectáreas y una proyección de cosecha de 4 millones de toneladas, 80% de la cebada se exporta a países como Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, entre otros. Piden que paguen servicios ambientales a los países que contribuyan a la conservación. Luis Basterra reclamó que la comunidad internacional discuta la implementación del pago de los servicios ambientales a los países que hacen un aporte significativo en términos de la conservación global de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Gracias, nos despedimos de este programa, agradeciendo a ustedes por estar de ese lado de la pantalla, intercambiando con nosotros lo que tenga que ver con ideas, pensamientos y lógicamente preguntas que nos acercan para que nosotros podamos transmitirle al productor y estar cada 7 días con información. Agradecer a Mario Reiteri, la voz del productor, que seguramente ha sido la persona que ha simbolizado el pensar de muchos productores de nuestro país. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.